Buenos días para los colegas latinoamericanos y buenas tardes para los colegas de Europa. Voy a empezar con la explicación del tema, ¿no?, que nos convoca, que es comprendiendo y superando los regímenes, los déficits democráticos. Reciban el cordial saludo de mi parte. Soy la profesora Ena Carnero Arroyo de la Universidad Nacional de Trujillo, coordinadora por la Universidad Nacional del proyecto Bridget Wash. Bien, vamos entonces a empezar con la clase comprendiendo y superando los déficits democráticos. El objetivo general es comprender y analizar el déficit democrático en la Unión Europea y en los países de América Latina. Los objetivos específicos son comprender las manifestaciones de este déficit democrático en las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea y la misma Unión Europea. Y el otro objetivo específico es explicar los desafíos de la democracia en América Latina mediante la intervención de la Organización de los Estados Americanos y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Empecemos entonces viendo el temario que vamos a desarrollar. Son 3 puntos importantes en esta clase. El primero se refiere al déficit democrático, es decir, ¿qué entendemos por déficit democrático? En segundo lugar, hablaremos sobre el déficit democrático en la Unión Europea y por último sobre el rol de la Organización de los Estados Americanos en la defensa y promoción de la democracia en América Latina. Bien, vamos entonces explicando qué podemos entender por déficit democrático. Y cuando escuchamos hablar, por ejemplo, de debilidad de las instituciones estatales, de los casos de corrupción en el mundo, de la pobreza, de la falta de educación en, bueno, en muchos países del mundo y sobre todo en América Latina, eh, y bueno, muchos otros casos que tienen que ver pues con esa debilidad institucional y la falta de relación o de cercanía entre la ciudadanía, el pueblo y quienes se encuentran en el poder, tanto de los estados como también de las organizaciones internacionales. Y aquí, a propósito de organizaciones internacionales, debemos aclarar por qué nos estamos refiriendo al déficit democrático en la Unión Europea en primer lugar y no de los estados, porque el término déficit democrático justamente surge por un comentario que vamos a ver qué hace, pues, que hace respecto a la falta, ¿no?, de legitimidad democrática en los años 70 del Parlamento Europeo. Este comentario, que lo hace un laboralista inglés muy conocido y un académico también, vamos a ver que se refiere justamente a esta percepción de inaccesibilidad o falta de representación del ciudadano de a pie con respecto a las instituciones de la Unión Europea. Entonces, se trata de una relación no, digamos que no es igual o una falta de legitimidad entre la ciudadanía de los estados nacionales o miembros, en este caso, de la Unión Europea, y la actuación de los representantes de las instituciones de la Unión. Bien, ahora también decimos que existe un déficit democrático en los estados y nos planteamos la pregunta de que si es lo mismo hablar de déficit democrático en los estados en las organizaciones internacionales o de integración. Aquí vamos a ver especialmente la relación entre la legitimidad
de parte de los ciudadanos y la legitimidad de las instituciones europeas que están representadas o bien por instituciones intergubernamentales de los estados o los llamados órganos independientes. Entonces, hablamos de esa legitimidad, ¿no? De esa legitimidad, si es cuál es el alcance de esa legitimidad en los estados nacionales de parte de la ciudadanía con las instituciones europeas, ¿no? La legitimidad, en resumen, de una organización de integración económica y la legitimidad de los ciudadanos en los estados nacionales. Ahora, también es interesante explicar por qué razón surge este tema del déficit democrático en las organizaciones de integración. ¿A qué se debe? Si conocíamos la democracia desde el derecho constitucional, hablando jurídicamente, desde la teoría política se hablaba de democracia, ¿por qué razón ahora tenemos que hablar de déficit democrático en organizaciones internacionales relacionadas con los estados? ¿Qué sucede en el mundo que ha hecho que nos preguntemos si no es suficiente el Estado, nación, para conseguir desarrollar y poner en vigencia la democracia y los principios democráticos, que hemos llegado a que organizaciones internacionales también se dediquen a la democracia, como es el caso justamente de la Unión Europea y en América Latina, una organización internacional como la OEA, que también se ha institucionalizado regionalmente la defensa de la democracia a través de un instrumento muy importante que es la Carta Democrática Interamericana. Entonces estamos hablando aquí, nos ubicamos en la constitucionalización de la democracia en el derecho internacional y también de otro lado, la otra tendencia que conocemos que es la internacionalización del derecho constitucional cuando hablamos de derechos humanos. Y sabemos que los derechos humanos están muy ligados a la democracia y al Estado de Derecho. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el mundo respecto a la democracia. O sea, vamos a hablar a nivel global, vamos a ver qué ha sucedido. Entonces tenemos que de acuerdo a un estudio, ¿no?, sobre la democracia, y se ha dividido este informe, ¿no? Ha dividido la democracia en democracias plenas, ¿no?, democracias deficientes, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Entonces, en este estudio que data del año 2023, ¿no?, vemos que solamente 24 países del mundo fueron calificados como democracias plenas y esto representa el 8% de la población mundial. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, los países escandinavos, algunos estados de Europa Occidental, también se encuentra Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Taiwán, Japón, y dentro de los países latinoamericanos solo están calificados como democracia plena Uruguay y Costa Rica. Los mayores retrocesos en América Latina y el Caribe, ¿no? Los mayores retrocesos se produjeron justamente en América Latina y el Caribe, en Oriente Medio y también en el norte de África. De esto se calcula que el 39% de la población mundial vive bajo un régimen autoritario. De estos son 59 de los 167 países y territorios que analiza este informe. Y respecto a América Latina y el Caribe, este reporte nos señala pues que por octavo año consecutivo hay un retroceso democrático en América Latina, ¿no? La puntuación de la región cayó de 5.79 en el 2022 a 5.68 en el 2023. Entonces vemos que hay un descenso, ¿no? O un retroceso democrático. Este retroceso pues es necesario evaluarlo y tenerlo en cuenta
para que los estados puedan tomar medidas adecuadas y enfrentar este retroceso. Bueno, entonces, en América Latina vemos pues que los retrocesos, los países que mayor retrocesos sufrieron han sido El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Esos son los países que mayor retroceso han sufrido. Asimismo, también es importante hablar un poco sobre el índice de percepción democrática en Europa, porque el retroceso, como vemos, es a nivel global. Estos retrocesos democráticos no solamente están en América Latina, sino también en Europa. Entonces, este índice de percepción democrática nos ayuda a ver qué es lo que piensan los mismos ciudadanos sobre la democracia en sus respectivos países. Y ¿no? Tenemos pues que de acuerdo a este estudio, el descontento con la democracia va creciendo en algunas partes también de Europa y en algunos países, por ejemplo, europeos, el descontento es mayor que en otros. Este índice de percepción democrática señala que mientras en la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea, es decir, el 57% considera que sus países de origen son democráticos, y vemos que en 3 estados miembros de la Unión Europea, que son Francia, Grecia y Hungría, la mayoría piensa que ya no vive en democracias libres. Bueno, estamos viendo digamos, un porcentaje, un porcentaje mínimo, pero de todas maneras es importante saber qué es lo que piensan estos ciudadanos. Por ejemplo, en Hungría, solo el 31% de los ciudadanos considera que su país es una democracia. Y esto debido pues a que este país ha estado envuelto en problemas con Bruselas por el retroceso democrático y sobre todo violaciones del Estado de Derecho. Por ejemplo, emitía legislación contraria a los derechos LGTBI. Ha habido también represión de los medios de comunicación independientes, nepotismo generalizado y también injerencia política en el Poder Judicial. Con respecto a Grecia, solo el 43% cree que su país es democrático. Grecia es la cuna de la democracia. Bueno, ha estado también sometida a denuncias respecto a expulsiones de ilegales, o sea, de inmigrantes ilegales en el mar Mediterráneo, ¿no? También se ha dado una erosión de la libertad de prensa y una investigación sobre programas espías en los que estuvieron implicados periodistas y opositores. En Francia también tenemos que la mitad de los encuestados, es decir, el 46%, considera que su país es democrático. Ha habido, sabemos, turbulencias económicas, manifestaciones de indignación respecto a las reformas de las pensiones por el presidente Macron. Entonces se ha producido una desconfianza en la clase dirigente y esto ha hecho pues que la percepción democrática del país se haya reducido, ¿no? O haya decaído. Bueno, en Alemania existe una brecha cada vez mayor entre la importancia que los ciudadanos otorgan a la democracia y lo democrático, y creen pues que, su percepción es, creen que su país también hay algún déficit democrático, ¿no? Algo. Este déficit, entonces vemos pues que el déficit democrático alcanza en un 55% en Grecia, un 50% en Hungría, y se observa que ha aumentado significativamente un 9% en Alemania desde 2023, donde ahora se sitúa en el 33%. Bueno, hay una impresión importante que hay que tener en cuenta respecto a esta percepción, porque se cree que los gobiernos actúan en interés de un grupo minoritario en lugar pues de actuar por el bien común. Entonces, esto también es importante que los gobiernos europeos de estos países lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué permite el índice de percepción democrática? Permite saber también en qué quieren los ciudadanos o qué necesitan o qué esperan qué necesitan los ciudadanos y qué esperan que hagan sus gobiernos al respecto. Entonces vemos pues que en, eh, en una escasa mayoría de los países de la Unión Europea encuestados, 8 de 15, que es lo que quieren es la mejora de la sanidad,
es digamos, el primer asunto que aparece como prioritario. Luego la lucha contra la pobreza, que también se considera importante, eh, y según el 44% de los alemanes, el 40% de los austriacos y el 37% de los franceses, el 31% de irlandeses, la reducción de la inmigración debería figurar entre las tres principales prioridades de sus gobiernos. Bueno, eso entonces de manera general. También es importante aquí señalar que respecto a los países, o sea, sin tener en cuenta la Unión Europea, o sea, cada Estado-nación, por ejemplo, se escribe mucho sobre la falta de legitimidad democrática en España, y hay un punto de vista que preocupa, que es que viene que esta falta de legitimidad democrática se deriva de la misma Constitución, ¿no? Que consideran varios académicos que hay una crisis del régimen democrático, y la atribuyen a la dominación de los partidos políticos en España, ¿no? Y esto es lo que ha conducido a una crisis del sistema democrático en la sociedad española. Bueno, eso es lo que, bueno, tenemos respecto al déficit democrático en los estados a nivel global y también en Europa. Eh, bueno, entonces acá ya este asunto de qué es lo que quieren los ciudadanos ya hemos hablado. Ahora pasemos a ver entonces qué es lo que pasa en la Unión Europea, eh, qué ha pasado o qué medidas se han tomado respecto a ese déficit democrático que empezó a manifestarse en los años 70, porque justamente en estos años todavía no existía en la Unión Europea la elección directa de los parlamentarios europeos. Entonces, esto del déficit democrático, esta preocupación nace justamente en esta época. Sabemos que actualmente ya los parlamentarios europeos se eligen por voto universal y directamente. Entonces, esta es ya una medida importante que se ha tomado por esta organización de integración. Vamos viendo entonces el planteamiento del problema al respecto, de qué se trataba, y como estábamos diciendo, se trataba de que se exigía una mayor representatividad y acceso de los ciudadanos a las instituciones de la Unión Europea. Eh, Había una desconfianza hacia estas instituciones, y una reducción también de participación ciudadana y fortalecimiento de los actores privados. Esto es lo que se planteaba, la preocupación desde los estados, ¿no? ¿Por qué razón? Ya acabo de señalar que en los años 70 no había no había la elección directa de los parlamentarios europeos, y esto justamente causaba la desconfianza porque las decisiones importantes, ¿no? Para los países, para los estados nacionales, pues estaba y está hasta la fecha en manos de los representantes de los estados ante la Unión Europea. Y había digamos, se consideraba que había un quiebre, una debilidad, una falta de relación, de participación ciudadana en las principales decisiones de la Unión, que son pues de tipo económico, como sabemos, y que de alguna manera puede afectar a los ciudadanos de todos los 27 estados que ahora son. Entonces, este pensamiento, esta idea era unánime, que se consideraba ese déficit democrático. Incluso estamos hablando de estudios bueno, que datan de 2012, como el que está hoy señalando en esta diapositiva, ¿no? Que señala la profesora Claudia Storini. Bueno, y dice ella justamente, ¿no? Que es unánime esa consideración del déficit democrático en la Unión Europea, ¿no? Y también tenemos otro autor que nos señala que la integración europea, pues, bueno, ha traído un proceso, dice, de democratización. ¿A qué se debe? A la transferencia de competencias que hace o que permiten los estados que se unen, ¿no? A esta organización,
para que pueda seguir funcionando la Unión Europea. Sabemos que hay esa transferencia de competencias, por supuesto que no son todas las competencias, pero existe esto y existe esta transferencia, es lo que hace pues que bueno, que haya un debate todavía sobre si es legítimo que los estados cedan parte de o transfieran parte de sus competencias soberanas a la organización. Y se supone que esto va debilitando a cada uno de los estados, sobre todo sus instituciones, por ejemplo, los parlamentos nacionales, no que tanto participan en las decisiones que hace el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Y acá tenemos justamente cuando hablamos de los órganos legislativos, ¿no? De la Unión Europea, por ejemplo, el Parlamento actualmente sí ha conseguido cierta legitimidad ciudadana de parte de los pueblos, de los estados nacionales. Sin embargo, vemos que hay un proceso de co-decisión en la toma digamos, de reglamentos, de directivas, de reglamentos, es decir, del derecho de la Unión Europea, porque el Parlamento no es el único que legisla, el Parlamento Europeo no es el único que legisla, sino que también tenemos pues al Consejo de la Unión Europea, que es un órgano intergubernamental, es decir, que es un órgano que representa a los intereses de los Estados miembros, porque está conformado por los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros, los diferentes ministerios de los órganos. Entonces, es una designación que se hace a nivel estatal y no intervienen los ciudadanos. Entonces, en este aspecto también pues hay una crítica, ¿no? Y una preocupación respecto a la democracia, al grado de democratización de la Unión Europea, ¿no? Y justamente estamos viendo cómo este autor Esteves señala pues que la integración europea trae ese proceso de democratización al transferir esas competencias a la Unión, porque supone una pérdida de poder de los ciudadanos y de los procesos de toma de decisiones. Muy bien, entonces, dicho esto, ¿no? Habiendo planteado el problema, veamos ahora las medidas, ¿no? Que ha tomado la Unión Europea para enfrentar estas deficiencias. Y es muy interesante ver eh, la, toda la normatividad, ese bagaje normativo que la Unión Europea eh, ha aprobado para poder enfrentar este problema de legitimación. Y miren, por ejemplo, vamos a ver aquí 3 puntos sobre la democracia que constituye un valor en el Tratado de la Unión Europea, ¿no? Hay estrategias también que ha creado para fortalecer esa legitimidad democrática del Parlamento Europeo y de otros órganos. Hay una cuestión muy importante que ahora ya se ha establecido por el Tratado de Lisboa, la participación ciudadana, y también la Unión Europea, pues como política exterior, se preocupa de otros estados, o sea, de terceros estados. Entonces, veamos de qué manera, ¿no? De qué manera la Unión Europea está ejecutando estas medidas. Entonces, fíjense la democracia como un valor. La democracia lo encontramos en el TUE, en el Tratado de la Unión Europea, en los artículos que estamos señalando ahí, artículos 2 y 7, ¿no? Y aquí en el artículo 2 podemos observar los valores en que se fundamenta la Unión Europea y vemos pues que son valores relacionados con la dignidad, la libertad, y ahí mismo se señala la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, y también se señala el respeto a las personas pertenecientes a las minorías, ¿no? Y en el artículo, esto es en el artículo 2, ¿no? El valor que tiene, o sea, la democracia está aquí, está
considerada como un valor, que eso es muy importante, y le da justamente al derecho, podemos llamarle el derecho constitucional de la Unión Europea, podemos hablar que existe un principio democrático, un principio que la democracia o el principio democrático del artículo segundo se constituye pues en un principio constitucional fundamental del derecho de la Unión. Y importante es lo que se dispone en el artículo séptimo, ¿no? Porque podemos ver que hay digamos, un procedimiento preventivo y sancionador de los países de la Unión, pues que donde se considera que hay un riesgo para la democracia. Y lo podemos ver en el primer inciso del artículo séptimo, ¿no? Y pues cómo es que se da esta acción preventiva, en donde intervienen pues el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, los órganos principales, ¿no? Y la mayoría de 4/5 de sus miembros, ¿no? Bueno, entonces esto es importante, como decía, es una acción preventiva y luego una acción también sancionadora, pues ahí vemos pues que si se encuentra que uno de los estados o hay estados de la Unión que han puesto en riesgo la democracia y también con ello el Estado de Derecho, entonces pueden suspenderle ciertos derechos a estos estados, ¿no? Y antes de continuar, también es importante señalar que el principio democrático ha sido desarrollado en los artículos noveno, décimo y décimo primero, ¿no? Del Tratado de la Unión, por ejemplo, el artículo noveno respecto a la igualdad democrática, el artículo décimo respecto a la democracia representativa y muy importante el artículo décimo primero sobre democracia participativa, porque recordemos que este justamente era uno de los puntos del déficit democrático, ¿no? De la Unión. Entonces, ya vemos pues que estos son principios, o el principio democrático se ha desarrollado normativamente en este tratado de la Unión. Y acá nuevamente tenemos la democracia como un valor, ¿no? Lo que hemos ya señalado, y la relación del principio democrático con el Estado de Derecho, ¿no? Entonces vemos cómo también se protege el Estado de Derecho mediante pues el sistema judicial, hay un marco de lucha contra la corrupción, bueno, también pluralismo en los medios de comunicación, bueno, y otras cuestiones relacionadas con controles y equilibrios. Hay medidas adicionales importantes que hay que tener en cuenta, como por ejemplo el mecanismo de Estado de Derecho, y hay un reglamento también que se ha aprobado sobre la condicionalidad. Miren, este reglamento de Estado de Derecho es un mecanismo importante porque es un instrumento preventivo, ¿no? Que tiene como objetivo promover el Estado de Derecho y evitar que surjan problemas o en todo caso que se agudicen los problemas existentes. En realidad se trata de un diálogo que se suscita entre la comisión, que es el órgano, bueno, uno de los órganos principales de la Unión Europea, que viene a ser como el órgano gubernamental o el órgano de gobierno, y en este diálogo también interviene el Consejo y el Parlamento Europeo. Pero no solamente son estas tres instituciones, el Consejo y el Parlamento, sino también los Estados miembros y, muy importante, la participación de los parlamentos nacionales y la sociedad civil y todos aquellos o todo aquel a quien le interese el Estado de Derecho. Se realiza un informe sobre este diálogo, ¿no? Y este es una base para un nuevo proceso. Entonces, este mecanismo es muy importante para, ¿no? Digamos, para fortalecer el Estado de Derecho. También hay que recordar que hay que constituye una condición o un requisito que un Estado candidato de la Unión Europea a pertenecer a la Unión Europea se comprometa, ¿no? Con la democracia.
y con los derechos humanos. Entonces hay una condición importante allí también que sirve para fortalecer el Estado de Derecho. Ahora pasamos al segundo punto, que son las estrategias para fortalecer la legitimidad democrática, y esto se relaciona con el primer punto que señalamos respecto a la falta de legitimidad o la debilidad de relación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, o entre la misma ciudadanía de los estados nacionales y el Parlamento Europeo. Miren, tenemos estas medidas importantes como es la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales, que ya se hace en Niza en el año 2000 mediante la convención. Pero ustedes, para poder entender mejor esto, y podrán preguntar, pero bueno, ¿qué tiene que ver la Carta de Derechos Fundamentales como una estrategia para fortalecer la legitimidad democrática? Aquí eh, quiero enfocarme más que en la Carta de Derechos Fundamentales, que es muy importante, y acá en Niza todavía era una declaración, no como ahora que ya está incluida en el Tratado de Lisboa, sino que a la manera en que, o al procedimiento en que se aprueba esta Carta de Derechos Fundamentales, que es la llamada Convención. A eso me quiero referir, o quiero poner énfasis en este procedimiento, que es el procedimiento de la convención, que es un nuevo procedimiento aquí en este año, que es la manera en cómo, el proceso, cómo se aprueba esta Carta de Derechos Fundamentales, es una estrategia importante. ¿Por qué? Porque la convención, o la llamada convención, incluye al Parlamento Europeo, a la Comisión de la Unión Europea, los Estados miembros y los parlamentos nacionales. Entonces vemos cómo ya en Niza, o sea, desde el año 2000, ya empiezan a llamarse o a convocarse a la participación de los estados, de las instituciones, junto con las instituciones europeas y también los parlamentos nacionales, ¿no? Entonces es una estrategia importante. Hay medidas también, ¿no? Que se han seguido realizando para fortalecer la legitimidad del Parlamento Europeo, ¿no? Vemos ahora pues que el Parlamento Europeo es el único órgano que se elige por sufragio directo, es a partir de 1979, porque antes de esta fecha no había una elección directa, ¿no? Ahora ya, entonces vemos la cantidad de parlamentarios que son elegidos directamente. O sea, hay una legitimidad ya, una representación, ¿no? A eso vamos, que hay una representación ya de la ciudadanía de los distintos países de Europa. Y bueno, miren cómo se ha conseguido que el 40% de los diputados al Parlamento Europeo sean mujeres. Se ha reforzado también las funciones del Parlamento, porque inicialmente, y cuando digo inicialmente me refiero cuando recién empiezan las comunidades europeas, cuando se llamaban comunidades europeas a funcionar, el Parlamento tenía un rol pues muy modesto, ¿no? Aprobación de presupuesto, pero ahora no. Ahora, por ejemplo, se ha ampliado el procedimiento legislativo a 40 ámbitos nuevos, ¿no? Ahí vemos aprobación en su totalidad del presupuesto, junto al Consejo, derecho a ser informado, mayor control sobre el presidente de la comisión porque puede dimitir. Es decir, el Parlamento, por ejemplo, tiene en sus manos digamos, si el presidente de la Comisión Europea, ¿no? No actúa de acuerdo a sus funciones, entonces está en manos del Parlamento poder dimitir, hacer que dimita este presidente y sus miembros. Bueno, ¿qué acciones ha realizado el Parlamento Europeo, ¿no? Tenemos una resolución aquí del 25 de octubre del 2016, donde pues el Parlamento incluye recomendaciones a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. También se ha llevado a cabo en el año 2022 una conferencia sobre el futuro de Europa. También tenemos instrumentos de cooperación del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Fíjense cómo se ha llegado ya a que las relaciones entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales sean mucho más, digamos, cada vez sean más frecuentes, y bueno, tengan un diálogo permanente, ¿no? Entonces, dentro de estos instrumentos de cooperación tenemos las conferencias de presidentes de los parlamentos de la Unión Europea,
el Centro Europeo de Investigación y Documentación Parlamentaria, la Conferencia de los Parlamentos de la Comunidad y la Conferencia de los órganos especializados en asuntos europeos. Luego tenemos reuniones parlamentarias conjuntas. Y como les había ya señalado, ¿no? En que también otra medida importante para el fortalecimiento de la democracia en la Unión Europea es la participación ciudadana. Esto es importantísimo, la iniciativa que ahora tienen legislativa, por ejemplo, los ciudadanos de la Unión Europea, y está señalado en el artículo 11, ¿no? Del TUE, del Tratado de la Unión Europea, y también el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el artículo 24, donde están los principios fundamentales de un reglamento que define los procedimientos y las condiciones de la iniciativa europea, ¿no? Este reglamento entra en vigor el 1 de enero del 2020. Y respecto ya al último punto de este tema, que es la acción exterior, vemos pues que como si nos preguntamos cómo ha contribuido la Unión Europea a la democracia en terceros estados, pues justamente lo ha hecho a través de las misiones de observación electoral, a las misiones de observación electoral y a programas, ¿no? A programas establecidos para poder ayudar a fortalecer la democracia en otros continentes. Por ejemplo, respecto a las misiones de observación electoral, los MOE, tenemos que desde el año 2000 la Unión Europea ha realizado más de 80 misiones de observación electoral y en más de 65 países. Esto pues es un símbolo, una expresión del compromiso de la Unión Europea con la democracia y también los derechos fundamentales. Y respecto a los programas, bueno, actualmente tiene un nuevo programa sobre derechos humanos y democracia que sustituye al Instrumento Europeo de Democracia y Derechos Humanos que tenía, y tiene como objetivo este nuevo programa apoyar las acciones lideradas por la sociedad civil en el ámbito de los derechos humanos y la democracia fuera de la Unión Europea. Entonces vemos todas las medidas de tipo normativo, ¿no? Que la Unión Europea ha desarrollado respecto al fortalecimiento de la democracia, tratando de superar esos déficits, el déficit democrático que se le atribuía. Y bueno, ahora vamos a pasar entonces a América Latina, el rol de la OEA en la defensa y promoción de la democracia en América Latina. ¿Y por qué la OEA? Bueno, la OEA es una organización internacional regional, pero que actualmente, ¿no? Se preocupa a través de la Carta Democrática Interamericana del fortalecimiento de la democracia en América Latina. Por supuesto que no es a partir del año 2001 en que se aprueba la Carta Democrática Interamericana, en que existe la preocupación de la OEA sobre la democracia, sino que es antes. Vamos a ver que la misma Carta de la OEA logra pues incorporar, ¿no? Incorporar un principio también democrático, aunque por supuesto no encontramos en su carta que este principio democrático sea una condición, como existe en el caso de la Unión Europea, sea una condición que los estados deban observar y tener en cuenta para ser miembros de la organización. Y respecto a las sanciones que se puede imponer a un estado miembro, pues solamente existe la suspensión. Dicho esto, entonces veamos la carta, ¿no? Cómo la carta va a incluir este principio democrático, la Carta de la Organización de Estados Americanos, y encontramos desde el preámbulo, ¿no? Vemos ahí en el párrafo tercero que se menciona la democracia representativa como una condición para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, ¿no? Se habla, por supuesto, de la solidaridad americana, que es un principio importante de la OEA, la solidaridad americana, la buena vecindad, ¿no? Que lo encontramos en el preámbulo. Y también en el artículo segundo, ¿no? Podemos ver que ya este principio democrático, ¿no? Se encuentra pero pues, se habla de una democracia representativa y dentro del principio de no intervención. Es decir, no siempre
es necesario que la OEA, cuando trate de, digamos, de tomar medidas en un Estado miembro donde se haya interrumpido o se amenace la democracia, tenga que tener en cuenta el principio de no intervención. Y justamente allí vemos, bueno, algunas denuncias, algún descontento de parte de los estados donde la OEA bueno, ha querido ayudar, contribuir al fortalecimiento de la democracia. Bueno, esto lo dejamos allí y continuando, vemos entonces que también encontramos el principio democrático en el artículo tercero, ¿no? Tenemos dos incisos. Aquí nuevamente se relaciona la solidaridad de los Estados americanos, ¿no? El ejercicio de la democracia representativa, ¿no? Y importantísimo es el artículo tercero, inciso F, porque se considera a la eliminación de la pobreza crítica como algo esencial para no solamente la consolidación, sino la promoción democrática representativa, ¿no? Y también la considera como una responsabilidad común de los estados americanos. Esta misma disposición sobre la eliminación de la pobreza crítica la encontramos también en la Carta Democrática Interamericana. Bien, y como les había ya indicado, es en el artículo noveno en que se considera suspensión de un Estado, o sea, el derecho de participación en la organización, bueno, en caso de que haya alterado el régimen democrático, haya violado el régimen democrático. Y se ha producido en dos casos que son, es decir, la suspensión en el caso de Cuba y en el caso de Honduras, ¿no? Cuba, ¿no? Mediante una resolución sexta de la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en Punta del Este de Uruguay en enero del 62, bueno, se suspende a Cuba y esta suspensión recién se deja sin efecto el 3 de junio del año 2009. En el caso de Honduras también existe la suspensión por la resolución también del año 2009 que estamos viendo ahí, y también se ha levantado esta suspensión el 1 de junio del 2011. ¿Ya? Entonces vemos pues que en dos casos se ha producido esta suspensión. Y veamos ahora, aparte del principio democrático y cómo se desarrolla este principio en la Carta de la OEA, veamos qué ha hecho la OEA, ¿no? Para también, para promocionar y fortalecer la democracia, ¿no? Entonces vemos que a través de las misiones de observación electoral también ha contribuido, ¿no? A este principio democrático. Y la OEA pues cuenta con una secretaría para el fortalecimiento de la democracia, la vemos acá en la parte superior, y un departamento para la cooperación y observación electoral, DECO, ¿no? Y esto nos da un resultado el haber revisado la página pues del DECO, ¿no? De la misión de observación electoral de la OEA, que ha intervenido, ¿no? La OEA en más de 2.400, o sea, ha realizado más de 240 MOE, misiones de observación electoral, en 27 estados. Y más de 10.000 observadores internacionales han participado en estos procesos, ¿no? Ahora, importante es que los resultados de esta intervención de la OEA. Y aquí podemos, ¿no? Podemos nosotros, bueno, hablar de la tendencia del trabajo de los MOEs, ¿no? Por ejemplo, el autor de ICASA nos señala que dos tipos de temas importantes como resultado del trabajo de los MOEs, que son los temas administrativos y los principios democráticos, y lo divide antes del 2014 y después de esta fecha. Entonces, ¿qué había antes del 2014? ¿Qué observaban los MOEs, no? Y, por ejemplo, cuestiones de tipo administrativos respecto a los horarios de las votaciones
y por eso es que él señala pues una ampliación del horario de los centros de votación, o sea, había quejas al respecto, modificaciones a la identificación utilizada por las electores, o sea, temas de tipo administrativo, pero que son importantes. Y luego, después del 2014, la tendencia, ¿no?, del trabajo, o sea, de los MOEs, se refería a la imparcialidad, a la neutralidad, a la inclusión, a la representación, la transparencia, la igualdad. Esto es importante, ¿no?, porque contribuye a que haya reformas electorales y de esta manera se fortalezca estos sistemas y procesos electorales, ¿no? Entonces, esa es la tendencia de los trabajos de los MOE y el resultado ha sido o ha impactado pues en reformas electorales, ¿no? Eh, Ahora, estas reformas electorales que se han propuesto para garantizar igualdad de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, vemos que se consiguió que se regule los partidos políticos y el financiamiento de campañas, ¿no? Y vemos Jamaica 2011, también se ha dado una ley modelo para el registro de regulación de los partidos políticos. También vemos que se ha considerado equidad en el acceso a medios de comunicación. Siempre hay quejas en América Latina sobre esto, ¿no? En que no se deja que todos los partidos políticos y grupos políticos pues tengan acceso a los medios de comunicación. O sea, se parametra esto solamente a favor de uno de los partidos. Entonces, ¿no? Esas son propuestas que se han dado. Equidad de género, ¿no? Hemos visto cómo en la Unión Europea se ha elevado a 40% en el Parlamento Europeo la participación de la mujer, y aquí vemos que tenemos ese problema de que nos falta equidad de género, ¿no? Entonces ha habido reformas legales al respecto en Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, México, Panamá y Honduras, ¿no? Y también el tema de los distritos electorales representativos, ¿no? Ahora, respecto a estas reformas electorales propuestas, ¿no?, o las misiones, se ha hecho para garantizar el uso efectivo también del derecho al voto, padrón electoral, la integridad de la preferencia del votante, ¿no? Esto se ha hecho en Bolivia, ha habido mejoras, implementación de un sistema de divulgación de resultados preliminares rápido y confiable para evitar justamente, ¿no?, de que, bueno, haya estos problemas que se dieron justamente en Bolivia, ¿no? La demora en la divulgación de los resultados preliminares, porque había sospechas de que de repente, bueno, se había cambiado los resultados. Entonces, bueno, estos son aspectos importantes para las reformas electorales. Y seguimos con la propuesta de las reformas electorales, no propuestas, y también encontramos recomendaciones en cuanto al aspecto normativo, por ejemplo, la separación entre tareas administrativas y jurisdiccionales, la necesidad de decisiones del órgano electoral, asignación de recursos financieros y humanos a los órganos electorales. Esto hace mucha falta aquí en América Latina y en el Perú también. Mejora de la comunicación entre autoridades, actores políticos y sociales del país, ¿no? Es importante en América, en la región latinoamericana, no señalar también la resolución 1080 del año 1991, ¿no?, que la OEA aprueba sobre la democracia representativa, y se hace pues con el fin de defender, y se le conoce como la defensa colectiva de la democracia. Y bueno, ahí vemos el procedimiento, ¿no?, que se aplica, que es muy parecido. Esto está en la Carta Democrática Interamericana, pero antes de la Carta Democrática Interamericana, que se aprueba en el año 2001, tenemos esta resolución que también se utilizó por la OEA para fortalecer la democracia. Y vemos pues que se aplica en Haití en 1991, en Perú 1992, respecto al llamado autogolpe de Estado que hizo el expresidente Fujimori, ¿no?, donde decide, una vez elegido, decide cerrar el Congreso. Bueno, hace cambios, Poder Judicial, e incluso en el mismo cuerpo diplomático, y eso es lo que él llama autogolpe, y empieza a gobernar, ¿no?, solo y con nuevas instituciones, pero para eso convoca a elecciones para un nuevo parlamento
donde consigue, que se llama Congreso, sí, creo que recuerdo que toma el nombre de CCD, sí, Congreso Constituyente Democrático, y vemos pues que consigue la mayoría parlamentaria Fujimori y logra pues quedarse muchos años en el poder, ¿no? Entonces se aplica la resolución de 80 Fujimori, sin embargo, vemos que los resultados, pues, que fueron, o sea, formalmente, sí, bueno, formalmente ayudó, digamos, a que una vez que se produjo el autogolpe, se pudiera eh, volver a la institucionalidad, pero se utilizó desde arriba esto de legitimidad democrática, pero en realidad no hubo democracia, como sabemos, durante la época de Alberto Fujimori. Bueno, y continuando, vemos que también en Guatemala, en 1993, se aplica la resolución 1080 y en Paraguay en el año de 1996, ¿no? Y bueno, y por fin, en el 11 de septiembre del 2001, todos conocemos esta fecha, ¿no? Se aprueba de inmediato, así de manera urgente, la Carta Democrática Interamericana por la Asamblea General de la OEA. Justamente el hecho de que se apruebe por la Asamblea General de la OEA es que da lugar a un debate sobre la obligatoriedad o cuál era la naturaleza jurídica de la Carta Democrática Interamericana. Algunos señalan que es un tratado, independientemente de que se haya dado por o se haya aprobado por la Asamblea General de la OEA, que sí es un tratado, otros dicen que no. Entonces, pero independientemente de este debate, el asunto es que la Carta Democrática Interamericana no se ha aplicado, o sea, ha venido aplicándose, ¿no? Vamos a ver, claro, muy pocas veces, pero ha venido aplicándose y viene aplicándose en el continente americano. Eh, y que vemos pues que en el artículo 1 la Carta establece el derecho de los pueblos a la democracia y también vemos elementos esenciales en los artículos tercero y en el cuarto sobre componente del ejercicio de la democracia, ¿no? Donde están pues se encuentran pues siempre en estos dos, tanto en los elementos esenciales como los componentes, los derechos fundamentales, la libertad de prensa, ¿no? También tenemos en la Carta Democrática la democracia y los derechos humanos, el desarrollo integral y, como les había ya señalado con anterioridad, el combate a la pobreza en el título tercero. Recuerden que en la Carta de la OEA también hay una relación entre la democracia representativa y la lucha contra la pobreza. Pues acá se repite nuevamente la democracia interamericana. Quiero hacer aquí bueno, una tingencia respecto al artículo primero, ¿no? Donde se establece el derecho, se reconoce el derecho de los pueblos a la democracia. Sí, esto es muy importante, sin embargo, quien se puede dirigir a la OEA, ¿no? Cuando existe un problema, un riesgo de la democracia en cualquier país latinoamericano, pues no son los pueblos, no tienen subjetividad internacional, sino son los gobiernos, ¿no? Son los propios gobiernos. Bien, bueno, esto nada más para tener en cuenta. Y, ¿no? Aquí viene una parte importante que es que sobre la preservación, que hace o sea, que prevé la Carta Democrática Interamericana para preservar la institucionalidad democrática. Y, bueno, este es un mecanismo, ¿no? Que consiste, bueno, en la asistencia que pide un gobierno a la OEA, ¿no? En caso que la democracia en su país esté resquebrajada o amenazada también. Entonces vemos acá tres supuestos, ¿no? El primero, el riesgo de su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder. El segundo supuesto, en situaciones, o sea, la Carta Democrática se puede activar en situaciones que afecten el desarrollo del proceso político institucional democrático, el legítimo ejercicio del poder, y cuando se produzca una alteración del orden constitucional, donde también se afecte gravemente el orden democrático. Vemos que cualquier Estado miembro también puede pedir, ¿no?, que se active la Carta Democrática, el secretario general lo puede hacer de oficio y que se convoque inmediatamente al Consejo Permanente.
Y bueno, esa Carta Democrática Interamericana se ha aplicado pues en Bolivia y en Honduras también en el año 2009. Pero la primera vez, ¿no?, que se aplica la Carta Democrática Interamericana es en Venezuela, ¿no? Es la primera vez que se aplica eso en Venezuela cuando estaba Hugo Chávez y no era para, digamos, denunciar autoritarismo o algo contra Hugo Chávez, sino al contrario, porque había habido intentos, ¿no?, de la sociedad civil contra Hugo Chávez, ¿no? Aquí se aplica la Carta Democrática Interamericana, la primera vez en Venezuela y luego fue en Ecuador, pero luego tenemos acá en los años 2003-2005 en Bolivia y en Honduras en el 2009. Entonces vemos pues que en América Latina también hay mecanismos a nivel de una organización internacional como es la OEA, para poder preservar la democracia en cualquiera de los Estados miembros de esta organización, ¿no? Lo que queda pendiente es saber qué tan eh, bueno, qué tan eficiente han sido estos mecanismos. Hemos visto en la primera parte que pues el retroceso democrático en el mundo a nivel global y que justamente los países de América Latina han retrocedido mucho más, ¿no? Tenemos, por supuesto, problemas pendientes que resolver, como son los problemas de la pobreza, problemas estamos todavía con secuelas de la pandemia, ¿no? Eso ha hecho pues que se retroceda en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, donde existe una desigualdad, una mayor desigualdad, es el país donde hay, perdón, el continente donde hay mayor desigualdad, y entonces esto nos ha hecho pues retroceder en la lucha contra la pobreza, los mismos objetivos del desarrollo sostenible, están, bueno, digamos, en riesgo de que podamos cumplirlos. Al 2030 ya nos falta poco. Y tenemos entonces asuntos pendientes a nivel de todo el mundo para enfrentar pues estos retrocesos en la democracia y en general contra el déficit democrático. Bien, muchas gracias por su atención.